Bueno, convocamos a Ignacio Lo Celso para hablar sobre calidad de control de malezas con pulverización dirigida. Es ingeniero agrónomo, gerente de producción en el establecimiento agropecuario San Juan de la firma San Juan de Totoral Sociedad Anónima, una empresa agrícola que se dedica a la producción de commodities, soja, maíz y trigo, y algo de especialidades como garbanzo y girasol confitero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al INTA Manfredi por la invitación. Muchas gracias a Geosistema también por haber sugerido mi contacto. También gracias a la empresa para la que trabajo por darme la posibilidad de compartir acá la experiencia realizada. La verdad me siento muy honrado de estar acá. Bueno, para comenzar nos pidieron que compartiéramos la experiencia en calidad de control de malezas con pulverización dirigida. Nuestra empresa, como decía la presentación, somos productores agrícolas, tenemos 3 unidades productivas, en 2 de ellas tenemos Widit, uno con 19 metros de ancho de botalón, acá en Córdoba Norte, en Totoral, y otro en Otumpa de 25 metros. Para entrar un poco en tema, por ahí nosotros el concepto clásico de calidad en general, digamos, para cualquier tema son las propiedades inherentes que permiten por ahí caracterizar una determinada cosa y poder valorarla y compararla con otras de similares características. En calidad de pulverizaciones, las 2 propiedades que por ahí me parecían más pertinente mencionar pueden ser otras, son eficacia y eficiencia. Por eficacia, la capacidad de producir un efecto deseado. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuáles son las cosas que afectan a la eficacia en control con pulverización dirigida? Y bueno, a mí se me ocurrieron estas 4, velocidad de avance, velocidad de viento, el mojado en las malezas y el tamaño de malezas. En cada uno de estos temas tratar de ahondar un poquito más. Nosotros, respecto a la velocidad de avance, empezamos aplicando como aplicamos con pulverizaciones convencionales, con 20, 22 kilómetros por hora, digamos, de avance. Y veíamos que teníamos algunos fallos en los tratamientos, o sea, de malezas que quedaban sin aplicar. Esto era una experiencia por ahí común con otros equipos de pulverización montados, o sea, de pulverización dirigida montados sobre autopropulsado. Entonces, por ahí compartiendo con otras empresas y con los proveedores, la idea fue ensayar mediante tarjeteo qué pasaba con 2 velocidades de avance, una 15, 16 kilómetros por hora y otra 20, que era la que habitualmente usábamos con pulverización convencional. El resultado fue que del 100%, digamos, en el 100% de los casos donde bajamos la velocidad de avance, mejoramos mucho la efectividad de los controles. Es decir, sobre tarjetas hidrosensibles colocadas sobre malezas, consideramos como, digamos, solamente consideramos las que estaban correctamente pintadas, digamos, para valorar la efectividad de la aplicación. Y eso indistintamente de las distintas configuraciones que podíamos darle al equipo, que le da un poco, digamos, le da más versatilidad. Indistintamente de eso, realmente bajando velocidad, digamos, logramos mayor eficacia. Lo cual, bueno, esto es simplemente mostrado de otra forma, lo cual esto no quiere decir que esa sea la velocidad recomendada, sino sencillamente que uno tiene que ajustar este tipo de tecnologías a los lotes que tiene, con los accidentes topográficos que tienen y digamos, al equipo que uno tiene. No es lo mismo una pulverizadora de arrastre que una autopropulsada, sobre todo por la estabilidad de los botalones.
Y esto es porque uno tiene que, digamos, tratar de entender con qué lógica están hechos estos equipos. Ya Mauro un poco entró en detalle de cómo están armados. Acá simplemente mencionar entre el sensor que va censando malezas y el pico que aplica, la pastilla que aplica, hay 60 centímetros de distancia. Cualquier accidente que hay topográfico, ya sea cueva de peludo, una loma, un pozo o lo que sea, que modifique la distancia o la posición entre el sensor y la pastilla, va a modificar, digamos, la posición de la pastilla y puede provocar el fallo en la aplicación, porque va a haber movimientos horizontales y laterales que, digamos, que van a... Ustedes piensen que esto abre y cierra donde el sensor, digamos, calculándolo con la velocidad de avance, dijo que estaba la maleza. Si hubo algún movimiento en el botalón, esa aplicación se falla. Lo mismo con el tema de la distancia entre los picos. Si el botalón se levanta por encima de los 60 centímetros de altura, vamos a provocar subdosis, y si el botalón se acerca por debajo de los 60 centímetros de altura respecto al suelo, podemos provocar fallos si la maleza está acá, porque no va a haber solapamiento, y bueno, son de las cosas que hay que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, esto se tiene que medir en cada equipo, digamos, en función de los terrenos que tengamos y de los equipos sobre los que esté montado. Respecto al tema de velocidad-viento, por ahí uno podría pensar que como es pulverización dirigida, uno tendría que tener más cuidado, o por lo menos era el prejuicio que uno tenía, de tener más cuidado con el tema de velocidad de viento que con las aplicaciones convencionales, porque en las aplicaciones convencionales hay un montón de boquillas o de pastillas aplicando que van por ahí barriendo los problemas que puede generar la poca deriva del viento. Acá la idea fue medir qué pasaba en un día con condiciones inapropiadas para una pulverización convencional. Era un día de 23 kilómetros por hora de viento promedio, con ráfagas de más de 40, y medimos con distintas configuraciones, era viento norte y pasadas en sentido de este a oeste. Y bueno, con distintas configuraciones el equipo mostró una muy buena performance de efectividad. Esto es para simplemente entender que también hay que conocer cómo es el diseño del equipo para entender cuál es la lógica. Nuestro equipo en particular tiene pastillas con ángulo reducido y buen volumen, 30-03, 30 grados de apertura y 0,3 galones por minuto, produce gotas, muchas gotas y gotas grandes, podemos hablar promedio 400 micrones o más de diámetro volumétrico medio. Entonces, esa gota grande, como ven acá en esta cita de Australia, con viento tiene poca deriva. Y a su vez, si uno piensa que además de la gota grande, el equipo larga la pulverización con un pulso que le otorga todavía mayor velocidad de salida de la gota, realmente uno se da cuenta que tiene muy baja susceptibilidad a la deriva. Esto está bueno por ahí para cuando uno ya tiene la maquinada arma y se levantó viento a la madrugada, puede terminar con tranquilidad esa máquina porque no va a tener problemas de fallos, o por supuesto que dentro de los criterios de las leyes provinciales, pero bueno, está bueno también saber que no tiene que suspender la aplicación con el precipitado de producto, con la degradación de los productos en los tanques, si uno los deja 12 horas o 24 horas sin aplicar. Esto nos da pie para hablar un poco del mojado de las malezas. Estos son equipos que permiten regular el volumen a asperjar sobre los lotes. Con esta misma pastilla podemos aplicar de 60 a 150 litros por hectárea si aplicáramos en el 100% de la superficie. No hace la misma tarjeta a 90 que a 150, está bueno saberlo y conocerlo para por ahí orientar, si uno quiere aplicar desecantes, a lo mejor se va a inclinar más por esta tarjeta, que tiene por ahí un diámetro volumétrico más por ejemplo, 300 micrones y además con menos dispersión en el tamaño de gota, quizás con un poco más de susceptibilidad a la deriva, que
a lo mejor esta la podemos usar para sistémicos. De cualquier manera, en ambas situaciones, no son las únicas que uno puede presentar, en realidad uno puede presentar situaciones indefinidas, muchísimas alternativas, pero bueno, está bueno conocer el tipo de aplicación que uno tiene, el mojado que puede lograr en las distintas alternativas de aplicación. Bien, y después el tema del tamaño de malezas, detecta malezas de 5 centímetros de 5 centímetros cuadrados de tamaño, en el caso de dicotiledóneas. En el caso de monocotiledóneas, generalmente uno tiene muchos nacimientos juntos. En esos casos, por más que sea el cotiledón lo que ha nacido, como detecta esa zona que está verde, va a aplicar. Ahora, si es una planta aislada, por ahí hay que esperar que tenga 3 hojitas para que la pueda relevar. Esto, lo que hablamos recién, era eficacia. Por eficiencia, entendemos la capacidad de lograr el efecto deseado con el menor uso de recursos posible. Ya Mauro y Enzo han planteado este mismo enfoque, digamos, del ahorro de productos y de herbicidas, tanto por la cuestión de costos, por la cuestión ambiental. Nosotros hemos logrado un ahorro del 70% en 10.000 hectáreas aplicadas. Si comparáramos la hectárea aplicada con WID versus la misma hectárea aplicada con los mismos productos, las mismas dosis, en cobertura total o con el manejo convencional que veníamos teniendo. Eso produjo un ahorro de $137.000 y un ahorro promedio por superficie de $13.50. Esto puede ser distinto en distintas situaciones y en distintas empresas. Para graficar esto por ahí en situaciones puntuales, por ejemplo con borreria, con botoncito blanco, que es una maleza de muy difícil control y muy cara. Nosotros con tratamientos con más o menos de $45 logramos controles de que no rebrotara la maleza por 40 días, pero claro, $45 por hectárea para una sola maleza, para una sola aplicación, es muchísimo. Con WIDIT hemos logrado tratamientos con 30% de aplicación nomás, con lo cual el costo real de ese tratamiento fue de $14. Con Echinocloa colona y con Amaranthus son malezas que, por ejemplo, en el caso de Echinocloa, en una presiembra de maíz, si uno tiene nacimientos y aplica un graminicida, puede provocar fitotoxicidad. Entonces, al costo del tratamiento en sí hay que agregarle el riesgo de la fito. Con este tipo de tecnologías, como además asumimos que el producto, digamos que solamente va a aplicar sobre maleza y que gran parte del producto va a caer sobre la maleza, si uno tiene un ahorro del 70%, o dicho de otra forma, aplicó el 30% del lote, el riesgo de fito va a ser todavía menor a ese 30%, en el caso que uno esté en esas situaciones, digamos, jugadas, que no es lo recomendable, pero la realidad es que es algo que está bastante difundido. Con Amaranthus lo mismo, para el caso, por ejemplo, de esas puestas a cero en los lotes en la presiembra de soja. También son tratamientos que si vienen con hormonales tienen su riesgo para el cultivo, y si uno aplica hemos tenido nosotros, digamos, lote con un 18% de superficie aplicada, entonces realmente el riesgo a producirle fitotoxicidad a la soja es realmente bajo. Algunas consideraciones finales para cerrar. Se trabaja con altos volúmenes, más de 100 litros por hectárea, lo que está bueno para algunas mezclas que a bajos volúmenes se suelen cortar o suelen dar problemas. Como dijimos, tiene menor susceptibilidad al viento. Son equipos exigentes en el mantenimiento adecuado. Ustedes piensen que lo que no hizo una pastilla que tenía que abrirse en un determinado momento y por un determinado tiempo, la de los costados no lo van a hacer. Entonces es importante que el maquinista se dé cuenta de eso y habitualmente limpie los sensores, verifique que las pastillas no estén trancadas, etcétera, etcétera. Tiene excelente desempeño en malezas de porte rastrero y en todas las malezas en sus estadios iniciales.
Si las aplicaciones son con desecante, exclusivamente con desecante, donde uno necesita mucho mojado, mucha cantidad de impactos y que envuelva la maleza, está bueno no pasarse de plantas de más de 15 centímetros de altura, digamos. Ajustar, como decíamos antes, la velocidad de avance a las condiciones del terreno y el tipo de equipo sobre el que uno lo tenga montado. Nosotros apuntamos a manejar malezas con residuales incorporados y manejar los escapes con WIDIT, con pulverización dirigida, ya sea con sistémicos o quemantes. Procuramos entrar a los lotes en los estadios iniciales de las malezas, sobre todo en los casos de difícil control cuando se estiran, por ejemplo rama negra o amaranthus o azullo colorado. Y una situación que mencionó Mauro anteriormente, que nos permite trabajar con productos que son muy selectivos para determinadas malezas, como puede ser el arsenal o el imazapyr en sorgo de Alepo, pero que son, digamos, más agresivos para los cultivos, porque vamos a tener menos riesgo de fito. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, muy amable.